Comunidad confesora. Ahora trataremos varias historias que a más de uno los va a inquietar. Por favor, les pido que manden sus historias a este correo para que puedan salir en próximos videos. Compartan y suscríbanse. Sin más preámbulo, comencemos. Regresaba de trabajo en una noche fría, con los hombros pesados por el cansancio. La calle estaba casi vacía, apenas iluminada por algunos focos parpadeantes que hacían más inquietante el silencio. El cruce al que me acercaba tenía fama de ser peligroso. No había semáforos que funcionaran bien y los conductores pasaban a toda velocidad como si ignoraran que ahí había ocurrido varios accidentes. Yo estaba distraída, con la mente nublada, pensando solo en llegar a casa. Entonces lo escuché, un rugido profundo, metálico, que se acercaba desde la oscuridad. Alcé la vista y, a lo lejos, venía un tráiler enorme que no parecía disminuir la velocidad. No le di importancia. Estaba en mi carril y todavía tenía espacio para cruzar. Pero un segundo después, la bestia de acero se abalanzó con furia, ignorando el alto que debía tenerlo. En ese instante no reaccioné. El cansancio me mantuvo en un extraño sopor, incapaz de moverme. Y entonces ocurrió. Sentí un golpe fuerte, un empujón seco en el pecho, justo en el esternón. La fuerza me lanzó hacia atrás, con violencia, cayendo de espaldas sobre el pavimento. El tráiler pasó frente a mí como un monstruo que arrastra el viento y la vibración de la tierra bajo sus ruedas. Estuve a nada de convertirme en parte del asfalto. Me incorporé con el corazón desbocado, buscando con la mirada al responsable. ¿Quién me había empujado? Crucé, estaba desierto. No había una sola sombra humana alrededor. No escuché pasos alejándose, ni voces, ni nada. Solo mi respiración acelerada y el rugido del motor perdiéndose en la distancia. Pero lo peor fue el recuerdo que me atravesó como una daga helada. 3 años antes, en ese mismo cruce, un repartidor había muerto de manera brutal, atropellado por un tráiler que no respetó el alto. La gente decía que su cuerpo quedó destrozado y que incluso después los conductores veían algo extraño al pasar de noche por ahí. Desde entonces, cada vez que regreso y piso ese mismo punto del pavimento, la piel se me eriza. Siento una presión en el pecho, como si esa mano invisible aún estuviera ahí, esperando repetir el gesto. No sé qué fue lo que me salvó, un azar imposible, un eco del pasado o la voluntad de alguien que ya no pertenece a este mundo. Solo sé que cada vez que paso por ese lugar, tengo la sensación de que unos ojos invisibles me observan, asegurándose de que recuerde que lo imposible está más cerca de lo que creemos. Era una de esas tardes eternas en la casa de mi abuelo, perdida entre huertos y callejones silenciosos, donde el tiempo parecía haberse detenido. La familia se reunía casi siempre ahí, y mientras los adultos platicaban, reían y se perdían en sus asuntos, nosotros los niños buscábamos cualquier rincón para aislarnos y entretenernos. Esta vez decidimos refugiarnos en la vieja camioneta estacionada bajo la sombra de un árbol. Llevábamos cobijas, dulces y la imaginación a flor de piel. El interior olía a cuero envejecido, a polvo y a algo metálico, como fierro oxidado. Todo estaba en penumbras, fresco, lejos del sol que caía con fuerza afuera. Mi hermana, cansada, apoyó la palma de su mano sobre el tablero, justo donde había una pequeña estampita de la Virgen pegada con cinta vieja. Aquella imagen siempre había estado ahí, amarillenta por los años, con un amuleto que acompañaba todos los viajes de mi abuelo. Al principio no vimos nada extraño, pero segundos después, un olor penetrante comenzó a invadirnos. Ese inconfundible hedor a papel quemado,
Confundidos, miramos hacia abajo, y fue entonces que ocurrió lo imposible. La esquina de Estampita comenzó a arder lentamente, como si un fósforo invisible la hubiera encendido. El fuego avanzaba en silencio, consumiendo el borde con un resplandor naranja que iluminaba el tablero. No había chispa, no había encendedor, ni siquiera calor directo del sol, porque la camioneta estaba completamente cubierta por la sombra del árbol. El vidrio estaba frío al tacto y sin embargo la imagen ardía. Mi hermana retiró la mano de golpe, con el rostro pálido, como si hubiera tocado algo prohibido. Yo quedé paralizado, observando esa flama danzando que no debía existir, que no tenía origen. El fuego no se propagaba hacia el tablero ni hacia la cinta, solo consumía la imagen sagrada, como si algo o alguien hubiera decidido que debía desaparecer en ese preciso momento. Llamamos a los adultos a gritos. Vinieron apresurados, molestos por lo que creían un juego infantil. Mi abuelo abrió la puerta con brusquedad y todos miraron la estampita a medio consumirse. El papel ennegrecido aún despedía humo, pero no había cenizas alrededor. No había restos que pudieran explicar qué lo había provocado. Nos acusaron de haber jugado con cerillos o encendedores, pero revisaron nuestros bolsillos, la camioneta, cada rincón. Nada. No había un solo rastro de fuego en ningún otro lado. El tablero permanecía intacto, frío. Lo único que había ardido era esa pequeña imagen, como si el incendio hubiera sido selectivo, dirigido. Los adultos intentaron olvidar el hecho. Incluso se reían nerviosos, diciendo que quizá había sido un rayo del sol reflejado en algún vidrio. Una tontería sin importancia. Pero nosotros sabíamos lo que vimos. La flama apareció sola, y lo que hizo de un modo tan repentino y silencioso que recuerdo quedó marcado en mi memoria como hierro candente. Esa noche no pude dormir. Cerraba los ojos y lo veía, el rostro de la Virgen consumiéndose lentamente, devorado por un fuego que parecía nacer desde dentro del papel mismo. No había canto, ni plegaria, ni protección en esta visión, solo una sensación de advertencia de que algo había querido manifestarse a través de un símbolo sagrado, deformándose frente a nuestros ojos inocentes. La luna esa noche estaba redonda y demasiado clara, como una moneda gigantesca colgada del cielo, vomitando luz sobre los techos y dejando las calles en un brillo pálido que parecía limpio, pero no lo estaba. En casa todo olía a jabón y la cena se enfriaba. Los relojes marcaban una hora en la que esos suspiros nocturnos empiezan a volverse importantes. Pequeñas rendijas por donde se cuela lo que no debería existir. Yo tenía 16 años. La casa dormía como un animal grande y somnoliento. Mi padre roncando en su cuarto, los vecinos silentes. La noche ocupando cada esquina. Me despertó algo que no fue un ruido, ni gesto, sino un cambio de aire. La habitación dejó de ser la misma. La camita, las paredes, la cortina, todo adquirió esa textura rara de lo provisional, como si alguien hubiera movido los muebles en la oscuridad para colocar un teatro invisible. Vi la ventana abierta de reojo. La cortina se movía apenas, sin viento, y entonces lo vi. Una sombra que no cabía en la geometría del cuarto. No vino pegada al borde de la ventana, como lo haría una sombra de árbol o un coche. Se deslizó desde el marco como un líquido denso, creciendo, estirándose, tomando una densidad que hacía que la luz de la luna pareciera más pálida a su lado. No era un contorno humano completo, ni una mancha vaga. Tenía bordes, pliegues, una especie de garganta oscura que parecía tragar la poca claridad que tocaba. Antes de que pudiera gritar, el mundo se cerró sobre mí.
Sentí mis dedos entumecerse como si fueran de otro dueño. Mi respiración se hizo lenta, pesada. Mi pecho cedía y la nada subía en su lugar. Intenté mover los pies y la cama fue una losa. No pude articular palabras. Lo único que llegó a mis oídos fueron susurros, no palabras, no frases enteras, solo fragmentos de consonantes que se pegaban a la nuca. Los susurros no eran suaves, tampoco eran solo ruido. Tenían intención, como hilos que buscaban el punto en el que se anuda la memoria. Me envolvió un frío húmedo, no el frío de la noche, sino uno que se mete por dentro de los huesos. La sombra no me empujaba con violencia, era peor, me comprimía en capas, como una mano grande que aprieta el mundo hasta volverlo hilo. No había peso, solo presión. No había voz clara, solo ese murmullo detrás de la oreja que parecía decir cosas sin lenguaje. Con el corazón clamando, logré escupir unas palabras y luego nada más. Salté de la cama en lo que sentía como una espiral ralentizada. Corrí sin pensar, como quien huye de la carne propia. Llegué al cuarto de mi madre con las piernas temblando, la garganta seca y los pulmones que querían olvidarse de funcionar. Abrí la puerta y todo seguía en calma. Mi madre dormía en silencio, abrazada a su costumbre nocturna. Mi hermano respiraba con la inocencia de quien no sabe lo que lo rodea. Me tendí en el piso, junto a ellos, con la cabeza apoyada en las rodillas como un animal acorralado. El frío seguía pegado a mi espalda como una segunda piel. Me tapé con una cobija y me sentí mejor, como si la noche se hubiera encogido y yo fuera el último objeto en su interior. Las respiraciones de mi madre y mi hermano sonaban lejos, como si vinieran a través de una pared. Cerré los ojos para hacer que la sombra se fuera, para que dejara de buscarme en los pliegues de la memoria. Pero los susurros no se fueron con la distancia, estaban ahí, detrás de mí, pegados a la espalda, murmurando sin forma. No eran palabras conocidas, parecían más bien fragmentos de aliento antiguos, frotados entre los dientes de alguien que ha esperado siglos para volver a intentarlo. A veces un sonido más claro emergía, una saliva que mordía el silencio y lo dejaba sangrando en misterio. No supe si era una amenaza, llamada o lamento. No supe si eran nombres o simplemente sonidos que existían para recordar que había oído algo que debía permanecer olvidado. Cuando el día llegó, no hubo luz sanadora que borrara la sensación. La cocina se encendió con el ruido de la cafetera y los pasos cotidianos, pero yo cargaba con esa pegajosidad en la piel, como si hubiera tocado una sustancia que dejaba huella invisible. Intenté contarlo. Mi madre me vio con una mezcla de paciencia y escepticismo que solo los que aman poseen. «Tuviste un mal sueño», dijo, «pero los sueños tienen finales y se disipan con la luz. Esto no se fue. La sombra no abandonó el cuarto esa madrugada. Se quedó pupulando en las esquinas de mi mirada, el temblor de mis manos cuando sostenía la taza. Pasaron los meses y las noches empezaron a alinearse con nuevas costuras. Dormía, me despertaba, respiraba, pero a veces, cuando la luna sacaba su moneda otra vez y la casa suspiraba, volvía presentimiento en el pecho, el murmullo apenas perceptible, como quien retoma una conversación interrumpida hace años. Y en esas noches sentía que algo, no un ser, no un animal, sino una necesidad antigua, había marcado mi nombre en un libro que solo las sombras saben leer. Nunca supe qué querían decir esos susurros. No aprendí un conjuro ni obtuve una clave. No hubo un rostro que explicar, ni una figura que pudiera traer consigo remordimiento o alivio. Solo quedó esa certeza fría. Algunas sombras no se limitan a acechar puertas o ventanas. Pueden entrar, envolver, saturar la carne con silencio y recordarte con uñas frías que la noche no siempre termina con el amanecer. Mi hija tiene apenas 5 años
y en su mirada hay una distancia que a veces parece demasiado vieja para su rostro. Desde que aprendió a hablar, ha dicho cosas que me obligan a mirar por encima del hombro. Nombres, rostros, silencios que yo no quiero escuchar. Nunca quise escuchar en esos susurros de la casa. Hasta la mañana en el que el perro no dejó de ladrar. Berry empezó a ladrar a las 6, primero con la costumbre de un guardián que cumple su turno, pero el ladrido se fue torciendo, como si alguien hubiera apretado un botón detrás de su garganta. Sonó hueco, roto, como si el aire hubiera sido golpeado por algo frío. Era un sonido que no pertenecía a la rutina, era un aviso sin forma. Me levanté con el corazón a 1000. Recorrí el patio con los pies descalzos. La tierra fría me pegó en los talones. Revisé cada sombra, el cobertizo, las macetas, el rincón donde guardábamos las bicicletas. No había nada visible. La calma, sin embargo, se negaba a volver. Berry no dejaba de mirar a un punto fijo, con los ojos brillando de algo que no era animal ni humano. Mi hija apareció detrás de mí. Se acercó al perro con esa seguridad que los niños tienen cuando conocen algo que los adultos no pueden ver. Se agachó y le susurró algo al oído. Yo frencí el ceño, confundida, hasta que la escuché decir con su voz de niña: «Cállate». Fue una palabra pequeña pero firme, como si cortara una cuerda. Me sentí tensa, así que le reprendí. Tomé una vara que estaba apoyada en la pared y dije, con voz que intentaba recuperar la normalidad: «Berry, cállate ya». No había enojo real, solo necesidad de imponer orden donde el desorden invisible acechaba. Mi hija me miró entonces, y la mirada me atravesó como un cuchillo helado. En sus ojos había algo que yo sentía desde hacía rato, pero no podía nombrar. Un miedo antiguo, una sorpresa que no le pertenecía. «Mami, no le pegues a Berry, que te están viendo». La frase cayó en el aire como una gota negra. La sangre me heló. La palabra «están» resonó con una pluralidad que hacía eco en mi pecho. Le pregunté, con la voz ya rota, ¿quién nos observaba? Ella no titubeó. «Tu abuelo Julio, tu papá». Pronunció los dos nombres como si fueran objetos cotidianos, como si hubiera hablado de una vecina o el pan de cada mañana. Mi mente fue una máquina que buscó pruebas. Mi padre se llamaba Julio, sí, y había muerto años atrás. ¿Cómo podía una niña de 5 años saber eso con esa naturalidad? No le había contado sobre el nombre, ni a fotos con el apellido pegado en la infancia de ella. Era imposible. Y, sin embargo, en el patio, bajo la luz blanda del amanecer que aún no quería terminar de nacer, sentí que alguien más que nosotros dos respiraba el mismo aire. Berry se calmó lentamente, como si alguien en la penumbra hubiera inclinado la balanza hacia la tranquilidad. La niña se quedó pegada al perro, con las manos tras sus orejas, como protegiendo algo que no debía ser tocado por los ojos de los adultos. Yo me quedé inmóvil, con la vara todavía en la mano, sintiendo que mi propia casa se había vuelto otro lugar. Más ancho, más profundo, con invitados que no tenían por qué presentarse. Salimos a la sala. La casa volvió a su liturgia cotidiana. Platos, noticias, pero en el borde de la normalidad quedó un corte abierto, algo que había pasado por encima de la realidad y la había vuelto un papel rasgado. Cada vez que miraba a mi hija, veía el reflejo de una presencia que sabía su nombre. Cada vez que pasaba por el patio, el pelo de mis brazos se erizaba con la sensación de que una mirada invisible persistía en los arbustos. No supe si fueron recuerdos, si fue un saludo, si fue un error de los ojos de la niña que confundieron sombras con historias. No supe si aquello que los miraba era protector, indiferente o hambriento. Solo sé que desde esa mañana, cada vez que el perro ladra distinto, mi corazón se acelera y busco con la mirada una figura que no puedo descubrir.
y mi hija sigue diciendo cosas de vez en cuando, nombres que caen como semillas en la casa. No los explico, no los investigo. A veces cierro las cortinas y me quedo en silencio, escuchando si alguien más allá del vidrio vuelve a pronunciar el nombre que no debería existir entre los vivos. Subir al Ciclatepetl es subir a la boca de un animal que bosteza hielo. A los 18 lo ignoraba. Creía que la montaña solo era roca y frío, que el peligro se medía en crampones y en la falta de oxígeno. Me equivoqué. Hay alturas que no perdonan la ingenuidad. Hay costumbres que recogen voces y las guardan como monedas en la negrura. Llegamos el viernes al albergue a 4.660 metros. El refugio parecía un hueso clavado en la montaña. Tablas crujientes, ventanas empañadas, una estufa a quejarse en medio del silencio. El viento pegaba contra las paredes con la insistencia de algo que golpeaba por costumbre. La nieve amortiguaba cualquier sonido cotidiano. Adentro, la soledad adquiría una textura que podía morder. Al principio todo fue banal: preparar el equipo, apurar una taza de té, reír con nervios por el ascenso del día siguiente. Las lámparas colgaban de cables y dibujaban sombras largas que se estiraban como dedos hacia el techo, pero la noche se deshizo en un segundo. La luz se apagó de poco a poco, el café se terminó y el silencio empezó a concentrarse en las esquinas, a formar un lugar donde algo podía existir sin exhibirse. Yo sentí el primer roce en la nuca. No era frío, no era viento, era la sensación de que la atmósfera misma se había vuelto densa. Mi amigo, curtido por tantas rutas, me miró con esa sonrisa que calma y que a la vez oculta miedo. «Duerme, no hagas caso», dijo, intentando que mi garganta volviera a la normalidad. No pude dormir. Los golpes llegaron como si la montaña tuviera manos, al principio suaves, como dedos buscando una grieta, después más fuertes, secos, con la contundencia de piedras arrojadas una y otra vez contra la misma madera. Se oían en la puerta del refugio redobles que subían de intensidad y luego se detenían, como si algo midiera su propio ritmo para proteger el terror. Intercambiamos miradas que no decían nada. Fuera de la ventana, la nieve brillaba con hostilidad. Entre esos golpes surgieron las risas, lejos pero demasiado presentes para ser imaginadas. Eran risas que no alcanzaban a ser humanas, una mofa sostenida que se fragmentaba en ecos, rebotaba, venía y se iba. Luego, como una cuerda rota, aparecieron otros sonidos, como el roce metálico que chocaba contra una roca, pasos que no seguían ninguna trayectoria lógica, como si la tipografía misma estuviera siendo caminado por algo que no entendía de mapas. Se mezclaba con murmullos, con frases truncas que se pegaban en el aire sin que pudiéramos descifrarlas. Miramos por la ventana hasta que el vidrio se empañó por el aliento. Afuera no había siluetas. La nieve no mostraba huellas. Nada construía la lógica de lo que escuchábamos. Rezábamos. No recuerdo bien las palabras, solo el temblor que se nos pegó a la voz. Hicimos rondas alrededor de la estufa, apretando las manos y sintiendo la madera como un precario escudo. Los sonidos cambiaban de intensidad de manera caprichosa. A veces eran golpes que parecían acercarse, otras eran susurros que rozaban la pared más que el oído. En un momento, la puerta dejó de recibir embates y en su lugar se sintió un zumbido que subió por los huesos hasta la mandíbula, como si la montaña exhalara a modo de advertencia. No había figura que mirar, no había enemigo visible, solo la certeza de que algo nos observaba desde un ángulo donde la razón no tiene permiso. Cuando empezó a amanecer, la montaña cerró su boca, el viento se calmó, las risas se cortaron como cuando alguien apaga un radio, y la nieve quedó lisa, inmaculada, como si la noche hubiera sido una maniobra de teatro
y la montaña reclamara el secreto. Salimos temblando. Revisamos los alrededores. Nadie, ninguna huella que fuera la nuestra, ningún objeto desplazado, nadie a quien preguntar. Nos fuimos del lugar y mi amigo y yo jamás supimos qué fue lo que sucedió esa noche. Hemos llegado al final de este video. Ojalá hayan disfrutado de todas estas historias. Me despido, pero no sin antes comentarles que si tienen alguna historia o algo raro que les haya pasado, por favor envíenla al correo, para que así formen parte de nuestras confesiones.